Bien, pues somos un grupo de artistas plásticos que nos juntamos para realizar proyectos colectivos, proyectos en común y realizar obras colaborativas. En el Festival de Benimaclet hemos participado durante 4 años seguidos. En Intramurs participamos 2 años y posteriormente hemos realizado exposiciones, por ejemplo, aquí en Villar del Arzobispo hemos realizado, esta sería la tercera exposición. Una primera exposición que realizamos como Grupo Arreu, donde hicimos la obra colaborativa, fue el Árbol Arreu, donde aprovechamos una esquina de la sala de exposiciones y desarrollamos toda la obra como si fuera un árbol. Posteriormente hicimos una exposición comisariada por Andrada, que era sobre fotografía. Entonces, ahí hicimos también varias obras colaborativas. Una de ellas fue sumando fotografías, generando un gran círculo, como si fuera el objetivo de una cámara fotográfica. Y también esta última exposición en la que ahora estamos haciendo esta entrevista, que es una exposición que se llama Cultura por la Paz y que ha sido comisariada desde Nueva Orleans por Dani Granero. Yo considero que la exposición más importante que hemos hecho fue en las Atarazanas de Valencia, que el título de la exposición era el Grupo Arreu, una experiencia de arte colaborativo en Valencia. ¿Vale? Fue resultado de una convocatoria del Ayuntamiento de Valencia para exponer en las salas municipales. En esta exposición fuimos 11 artistas. Fuimos Jesús Albaladejo, Javier Pérez Baquer, Dani Granero, también Juan Llorca, Jordi Gamón, también participaron Andrada, Rebeca Catalá y, espero no dejarme a nadie, yo mismo, Manolo Gil, y Josh Gerritsen también, y también colaboró el veterano pintor Vicente Fomar. Bien, la exposición se trataba de ese amplio espacio, o grandísimo espacio, que son las Atarazanas. Hicimos un poco, cada pintor, cada autor se cogió una zona y hicimos como exposiciones individuales, ya que daba para hacer exposiciones individuales con bastante obra, como si fuera una galería. Cada uno tuvo el espacio como una galería. Y luego decidimos hacer 3 grandes obras colaborativas. Una se llamó Salsa Arreu, la otra era Arreu per tot Arreu y la otra fue Catifa Arreu. Esos eran los nombres que les dimos. Catifa Arreu, catifa significa alfombra en valenciano, y era una pieza horizontal, donde fuimos colocando todas las obras que llevamos los del Grupo Arreu para las obras colaborativas, generando como si fuera la planta de un barco, digamos, todo el largo. Prácticamente podía medir a lo mejor 10 metros de largo y a lo mejor unos 5 o 6 metros de ancho esa pieza. La otra pieza era una pieza vertical. Esta pieza vertical estaba formada por cuadros de 20 por 20 centímetros y a modo de mosaico o de damero fuimos creándola en ese momento sobre la pared vertical, creando una especie de jeroglífico a base de obras de 20 por 20. Y luego la tercera era el Arreu per tot Arreu, era una obra espacial. Era una obra donde las obras que aportábamos iban a estar flotando en el espacio. Para ello cogimos unas cuerdas y hicimos que las cuerdas fueran de una pared a otra, y en medio de la cuerda, flotando, efectivamente, ahí estaba colgada la obra. Entonces, a lo mejor esta pieza colaborativa constaba de unas 30 o 40 obras colgando de cuerdas y iban moviéndose y generando una especie de que viéramos que estaban flotando en el espacio. Entonces esas fueron las 3 obras
colaborativas que formaron la exposición de Atarazanas. La exposición que tenemos montada actualmente aquí en la sala de exposiciones, la sala municipal de exposiciones Pintor Rafael Calduch de Villar del Arzobispo, es una exposición que la idea surge de Daniel Granero. Dani Granero ahora está viviendo hace ya unos 3 o 4 años en Nueva Orleans. Entonces, por mediación de videoconferencias y de las redes sociales, fuimos hablando para crear esta exposición. El hecho de la guerra en Ucrania, ¿no? O sea, hemos visto como de repente en Europa tenemos otra guerra donde también se están peleando 2 bloques, donde nos han dicho que se podía incluso utilizar bombas atómicas, etcétera, que nos influye en el tema de la economía, en el tema de la energía, etcétera. Entonces eso crea una gran intranquilidad. Entonces, una persona que está viviendo en Estados Unidos, que sería, y el resto del grupo que estamos viviendo en España, en Europa, ¿no? Entonces, digamos, esa intranquilidad es lo que hace que queramos hacer una exposición donde expresar eso. Todo hay más obra de Dani Granero, que hay 3 piezas grandes, y mías, de Manolo Gil, y después hay obras de Andrés Carrasco, de Jesús Alvaradejo, de Javier Pérez Baquer, tenemos obras también de Tino Gil, entonces obras sobre músicos de jazz. Está configurado con 1, 2, 3 partes, 4 partes que serían obra individual, una pieza colaborativa, y luego tenemos piezas que las vemos por mediación de monitores. El día de inauguración hicimos una videoconferencia con Nueva Orleans, con Dani Granero, y por ejemplo la obra de Javier, aparte de una obra que tiene en la colaborativa, la obra de Javier es lo que está haciendo últimamente, que son fotografías en donde él coloca obra en ruinas, ¿no? Entonces un poco tiene que ver sobre qué pasaría efectivamente en esas casas destruidas por la guerra, donde esas obras que coloca Javier son las únicas que quedan sobre qué sucedió allí, la vida, ¿no?, de la gente antes de ser abandonadas o destruidas. Tenemos otra obra que son grandes telas que van cayendo a modo de pañuelos o sábanas, están pintadas. Si las ves desde fuera podrían ser sábanas manchadas o rotas, por ejemplo, pues todo lo que tenían las personas en esas viviendas destruidas. Luego tenemos las obras de Dani Granero que nos llevarían a lo mejor a una ciudad tipo, a mí me recuerda un poco a el infierno del Bosco, ¿no?, donde podríamos ver la destrucción que han sucedido en algunas ciudades de Kiev, ¿no? Tenemos una obra un poco más oscura que sería La noche, con la iluminación de las bombas, etcétera, y luego otra más clara que podría hablar sobre cómo está todo arrasado, pero bueno, son obras abstractas, eso sería una interpretación mía. Y luego tenemos las obras que vamos proyectando. Yo, por ejemplo, ahora estoy proyectando pues videopinturas, que es una serie de vídeos que únicamente representan pues lo mismo que las pinturas, o sea, abstracciones, y con un fondo sonoro, y son videopinturas. Más del grupo es la que cada uno tiene la obligación de continuar con su obra individual, seguir su vida artística independiente del grupo. El grupo solo existe cuando nos juntamos. Entonces, los próximos proyectos que tenemos es volver a juntarnos en una exposición como esta, en otro lugar, en otro momento, y generar ese tipo de obras colaborativas. Bueno, llevamos ya desde 2014, más o menos, 2013-2014, o sea que prácticamente el Grupo Arreu pues tenemos ya 10 años de antigüedad, o sea, vamos a hacer una década de antigüedad, por lo tanto tendremos que hacer una exposición pues un poco de celebración de esa década, seguramente para el próximo curso artístico, para el año que viene, 2024. Muy bien.